Que Dios los bendiga en esta hermosa hora a todos los amados que se conectan a esta conexión en este día. Y bueno, no olviden suscribirse y compartir para que puedan bendecir a otros si este estudio es de su agrado. Esta es la continuación o la segunda parte de la batalla espiritual. Y bueno, vamos a dar inicio. Entonces, en la tentación, voy a hablar un poquito antes de hablar de la tentación. La última estrofa fue el simple hecho de que Satanás tenía un deseo de mayor gloria indica que pudo haber sido un encargado en la adoración, la cual asistió queriendo atribuirse dichas propiedades. Eso lo dije basado en Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Entonces, ahora sí, en la tentación a Jesús buscó la forma que de parte de la deidad se le brindase adoración y cumplir así con el contraste de lo que él hacía. Es decir, que la tentación se refleja el más íntimo deseo de que en él se realice lo que él ejecutaba. Y esto nos puede dar un inicio o un indicio, perdón, que Satanás sí era un adorador ante Dios. Era portador de luz, lo dice Isaías capítulo 14, verso 12. El término lucero de la mañana en el griego es la palabra literal fósforo, que es una palabra compuesta que significa portador de luz. ¿Entiende? Entonces, este término lucero en la mañana es una de las características que se le atribuye a Cristo según segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, como aquel que refleja y porta la chequina o la gloria de Dios. Entonces, estas mismas características estaban en Satanás. Se dice que Satanás se colocaba delante de la presencia de Dios, la gloria de Dios, inmediatamente caía sobre él y a su vez él reflejaba la gloria de Dios por todos los cielos. Y este hacía las veces de un rubí cuando tú lo colocas detrás de una luz. El rubí se encarga de reflejar la luz en diferentes ángulos y colores. Entonces, al tomar en cuenta el ornamental que Satanás tenía con piedras preciosas, sugiere el lustre de apariencia con todo el esplendor. Pero aquí hay que tomar en cuenta en las piedras preciosas que se mencionan, tal como cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onal, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, solo son nombradas 3 veces en la Biblia, pero en diferentes usos con diferentes características. Una en el pectoral del sumo sacerdote, y eso indica gracia divina. En la Nueva Jerusalén, que refleja la gloria y magnificencia de Dios como parte de como parte de la vestidura de esta gran criatura celestial que representaba el acabado y cuidado de Dios en su creación. Es importante y debemos tomar en cuenta que la máxima expresión de la creación de Dios es el hombre. O sea, el término que se utilizó del griego para referirse al hombre como creación de Dios es poema, del castellano, del castellano poema, que eso indica un perfecto acabado con inspiración. Ahora, el término contrataciones tiene dos connotaciones aquí importantes. Una tiene que ver con el comercio y la otra con los cargos que se ejercen. Y este fue el sentido que se aplica a Satanás por tantos cargos y responsabilidades a desarrollar y por sus múltiples actividades que en ese tiempo desempeñó. ¿Entiendes? Entonces su corazón se enorgulleció, se rebeló contra Dios. Y por esta causa fue echado, arrojado, cortado y derribado de la presencia de Dios. Y así fue como desde ese mismo momento comenzó el conflicto espiritual entre los dos reinos.
Entonces, en la batalla hay unos súbditos espirituales en ambos reinos. ¿Quiénes representan entonces o vienen a representar al reino de los cielos en la batalla? El máximo representante en el reino de los cielos en la batalla espiritual es Cristo, luego los ángeles y después la iglesia. O sea, Cristo, el conflicto más crítico entre los dos reinos lo libró Cristo, hasta el punto que fue decisivo y determinante en dicho conflicto que estamos mencionando. Se determinó un ganador y un perdedor de una manera decisiva. Cristo obtuvo la victoria. El diablo fue derrotado, vencido, pero no lo paralizó. ¿Entiendes? O sea, en Génesis 3:15, Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, en Lucas 10:18 y Hechos 10:38 podemos darnos cuenta de eso. En Hebreos 2:14 dice también otra cosa, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, según estos pasajes, Satanás ya fue vencido, derrotado, desarmado, juzgado, condenado, y por consiguiente Cristo está a la diestra del Padre con todo poder, señorío y majestad, imperio, dominio y todo lo que tenga que ver con ese orden. Ahora, pero sucede algo. Cristo no librará en ningún momento una batalla que te pertenece a ti, ya que tú estás capacitado para confrontarla. Nunca le pidas a Dios Padre ni a Cristo que reprendan al diablo. Hazlo tú, porque Él te delegó esa autoridad a ti. Es importante saber, cuando demos el concepto de guerra espiritual y batalla, vamos a conocer sus características, valores, y vamos a tener una mejor visión de lo que significa nuestra posición en Cristo. Ajá. Entonces, en el punto B, tenemos Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13, y Primera Reyes capítulo 22, 19, y Judas 9. Y ahí debemos tomar en cuenta que los ángeles funcionan como guerreros en el viejo pacto por la condición inofensiva en la que se encontraba el hombre por la condición de pecado. En el Nuevo Testamento, su función no es guerrear por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que librar la batalla o la condición nuestra bajo el nuevo pacto, porque es diferente. Tenemos todo el poder, la autoridad, el dominio, el señorío. Contra todos esos poderes de la tiniebla, nosotros estamos capacitados por Dios en Cristo con el Espíritu Santo para vencer hasta el mismo diablo. Así que no esperes que los ángeles hagan lo que tú tienes que hacer como quien debe ocupar y saber ocupar su verdadero lugar. Y en Hebreo capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio. Y es importante saber que el término enviado viene del griego apostellómena, ¿entiende? Que indica ser enviado de tiempo en tiempo conforme la ocasión a la demanda. O sea, él envió, se da, perdón, se da en forma fortuita o casual. Entonces, el servicio es aplicable a la literatura, que es donde procede el término ministradores, y esto indica que la comisión de los ángeles a favor del creyente no se debe entender como un acto de servidumbre que lo podemos mandar a nuestro propio capricho. No, 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 no. Los ángeles reciben órdenes directamente de Dios
en casos selectos, en condiciones donde el esfuerzo humano requiere de su apoyo. Y le voy a mencionar unos ejemplos para la liberación y apertura de las cárceles. Es uno. Hechos capítulo 5 19, Hechos capítulo 12 en adelante, para proclamar un mensaje. Mateo 1:20, Lucas 1:13 y Lucas 1:28. Es importante saber que nosotros no descartamos que los ángeles puedan prestar servicio como lo hicieron con Jesús en casos registrados en Mateo capítulo 4, verso 11, Mateo 26:53 o Lucas 22:43. Pero que sea Dios quien los envíe. No tomemos nosotros esa atribución, ¿entiendes? O sea, quítese de la mente la idea de que cada uno como creyente tiene un ángel asignado de parte de Dios, no, como guardaespaldas tomando fuerza, no, 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 o como bueno, como lo estoy diciendo, tomando fuerza en nosotros. La creencia pagana del ángel de la guarda, no descartamos que en el momento que nosotros clamemos a Dios en el nombre de Jesús, por el servicio de los ángeles, los vamos a tener si se requiere el caso, pero no es que los tenemos asignados. Eso es un caso muy diferente. Entonces, en conclusión, nunca le pedimos a Dios envíe los ángeles para ejecutar lo que nosotros tenemos que hacer y menos para librar las batallas que tenemos y podemos librar. En varias ocasiones Jesús pudo pedir el apoyo de los ángeles para librar ciertas batallas o ciertas situaciones, pero sin embargo, conociendo los principios, él se cohibió y prohibió a los discípulos hacerlo. Él sabía que era una circunstancia que él en lo personal tenía que librar. Entonces, Mateo capítulo 26, versos 5:3 al 5:4, lo podemos corroborar. ¿Entiendes? Toma en cuenta que Dios envió a los ángeles para servir a Jesús después de haber librado el conflicto que enfrentó en la tentación del desierto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Jesús debía librar por sí mismo su propia batalla. Entonces, en este caso, la iglesia también representa Efesios capítulo 6, versículo 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Quiénes representan el reino de las tinieblas en la batalla? ¿Quiénes representan el reino de las tinieblas en la batalla? Satanás. Primero, Satanás. Capítulo 4, versículo 1 al 11. Segundo, los demonios. Efesios 6, versículo 10. Entonces, la Biblia hace mención de la existencia de los demonios, pero no relata su creación ni su origen. Nosotros entendemos, según Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16, fueron criados por Dios, pero no dice en qué momento. Por lo menos allí no aclara. Sin embargo, es otro tema. Bueno, vamos a dejarlo esta segunda parte de la batalla espiritual hasta acá. Y no olvides suscribirse, darle a la campanita, darle me gusta y compartirlo para que pueda bendecir la vida de otros. También puedes seguirnos en otra página que tenemos también como Reflexiones y Vivencias con el pastor Carlos Márquez. Así que será hasta la próxima, donde estaremos compartiendo la tercera parte y muchas bendiciones para todos y gracias por su atención.